Grabación. Bien, de antemano pedirles excusas, de verdad que me da una vergüenza terrible esto, pero pues ya ahí se me sale de las manos el tema pues, de la conectividad. Bueno, faltan 10 personas por conectarse. Bien, mientras tanto, me confirman por favor nuevamente eh, si se ve la pantalla. Sí, profe, por mi parte sí lo estoy viendo. Gracias. Bien, entonces el objetivo de este encuentro es que podamos dialogar al respecto de la terminología a nivel general de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, de acuerdo al instructivo que maneja la guía, ahí habían unas palabritas que yo me había comprometido pues a que íbamos a hacer la revisión y mientras tanto pues ustedes podrían tomar apuntes para que pudieran subir esto como evidencia pues de su actividad a la plataforma Territorio. Entonces, tal y como aparece en la primera diapositiva, vamos a empezar a conversar al respecto de los actos y las condiciones inseguras. Entonces, ¿qué significa actos y condiciones inseguras? Lo primero que ustedes pues tienen que saber al respecto es que existen unas causas de los accidentes y se presentan en especial porque hay condiciones inseguras y porque hay actos inseguros y pues estas son causas inmediatas. Esto se puede presentar pues en nuestros sitios de trabajo o también se puede presentar en nuestras casas, en nuestros hogares en donde no tenemos adecuadas medidas de seguridad o realizamos por el contrario actos inseguros. Entonces, para empezar, vamos a hablar de condiciones inseguras. Condiciones inseguras tiene que ver pues con, son las instalaciones, los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas que no están están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas
y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la persona que la ocupa, ¿sí? Entonces, habla más como de la infraestructura que tienen las empresas, de la infraestructura que tienen las casas o los hogares, las cuales pues generan un factor de riesgo para que puedan tener un accidente pues de trabajo. Básicamente se refiere a eso. Entonces, voy a admitir a Simón y volvemos. Listo. Entonces, ¿qué ejemplos podríamos vislumbrar al respecto de las condiciones inseguras? Entonces, el primer ejemplo, pues, son temas de suciedad y de desorden en el área de trabajo, que es muy común, sobre todo en la parte de oficinas, en la parte también de construcción, en algunos casos, cables energizados en mal estado, es decir, cables expuestos, rotos, pelados, pasillos, escaleras, puertas obstruidas, pisos que estén en malas condiciones, escaleras que estén sin pasamanos, mala ventilación, herramientas sin guardas de protección, falta de medidas de prevención y protección contra incendios, herramientas rotas o deformadas, maquinaria sin anclaje adecuado, maquinaria sin paros de emergencia, cables sueltos, elementos de protección personales defectuosos, inadecuados o la falta de ellos. Entonces, todos estos ejemplos que aparecen ahí en la diapositiva nos permiten tener una imagen general, una percepción general de cuáles pueden ser las condiciones inseguras. No solamente están estos, sino que existen muchísimos dependiendo del sector en donde pues usted trabaje o se mueva, pues se presentan este tipo de condiciones inseguras. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los actos inseguros. Entonces, los actos inseguros son las fallas, son los olvidos, los errores o las omisiones que usted como persona tiene al realizar una actividad. Todo esto pues puede poner en riesgo de sufrir un accidente. También puede pasar que usted le dé la orientación, le dé la indicación, pero usted decida no acatar, digamos, las normas o el reglamento. Todo esto pues ocasiona un acto inseguro. Y pues hay una estadística que es supremamente alta en donde se menciona que los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes. También tenemos pues unos ejemplos acá de actos inseguros. Por ejemplo, entonces está trabajar sin el equipo de protección personal. ¿Qué sucede ahorita, por poner un ejemplo, con el COVID-19? La gente que no utiliza los elementos de protección personal está incurriendo en un acto inseguro y puede generar pues una contaminación cruzada, se puede contagiar y pues aparte de eso se puede morir. ¿Qué otro acto inseguro se presenta? Permitir a la gente trabajar sin los elementos de protección personal. EPP significa eso. Entonces, esto también es una falta en donde la responsabilidad es doble, es decir, tiene responsabilidad el empleador y tiene responsabilidad el empleado. ¿Sí? El empleador por no proveer los elementos de protección personal y el empleado por trabajar por aceptar, digamos, esta condición de trabajo de esa manera. Bloquear o quitar dispositivos de seguridad también es un acto inseguro. Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto, el peor evento. Sobrecargar plataformas, carros, montacargas, que por ejemplo sobrecargar plataformas tiene que ver con la gente que trabaja con logística en bodegas, pasarse un alto, hablar por teléfono cuando vamos manejando, que esto también es súper común, no utilizar el cinturón de seguridad, esto pues digamos que se ha mitigado con el paso de los años, pero igual también se ve mucha gente que es irresponsable al volante, derramar materiales, aceites en el piso y no limpiar. Esto también es común, por ejemplo, en el centro de formación, cuando las señoras de servicios generales están realizando pues su aseo. A veces no hay señalización y pues el aprendiz o el instructor o cualquier persona pues puede ser víctima de una caída por un acto inseguro.
Jugar o hacer bromas durante actividades laborales es otro acto inseguro. Transitar por áreas peligrosas y ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que nos pueden orientar en el tema de la identificación de actos inseguros. Bien, existen unos tipos o mecanismos de accidentes. Entonces, accidentes pues son las formas según las cuales se realiza el contacto entre un trabajador y el elemento que provoca la lesión o la muerte pues, del trabajador. En este sentido, también tenemos pues unos ejemplos que quise traer a colación que se presentan de manera frecuente dependiendo del área de trabajo. Por ejemplo, golpeado por o contra es un tipo de mecanismo de accidente, atrapado por o entre, digamos un atrapamiento en un ascensor, ¿sí? Caída en el mismo nivel, caída a diferente nivel, la gente que trabaja con alturas, exposición a temperaturas extremas, aquellas personas que trabajan en las calderas, en las minas, contacto con corriente eléctrica, asfixia por inmersión, o sea, la gente que se muere ahogada, mordedura o picadura de animales, también puede ser un accidente, resbalar o un sobreesfuerzo, esta gente que trabaja en las oficinas, en las bodegas, mensajeros también, que tienen alto volumen de peso y no se protegen adecuadamente en algunas ocasiones, contacto con sustancias tóxicas, con sustancias cáusticas y con sustancias nocivas. Estos son algunos ejemplos, como les decía, pues de mecanismos de accidentes que se pueden presentar. Hay muchísimos más de acuerdo al área donde usted trabaje. Seguramente si es en una oficina, pues no van a estar todos los que yo acá mencioné, sino que los propiamente dichos de una infraestructura como tal. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué significan sustancias cáusticas? La soda cáustica es un líquido, digamos, una sustancia líquida que quema la piel. Es lo que utilizan en muchos casos cuando agreden a las mujeres con ácido. Entonces la soda cáustica pues tiene una propiedad que quema, que lacera y que al contacto con la piel pues irrita. Esto lo usan en obras o para destapar Listo, profe. cañerías y para eso. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces voy a proyectar un video, espero que lo puedan escuchar.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, el video pues nos permite ilustrar cuáles son pues esos actos inseguros que nosotros en determinada circunstancia cometemos por el afán, por las distracciones, por la misma imprudencia. Quien me está escribiendo el chat no puedo ver porque pues este computador que estoy usando en este momento no me permite visualizar el chat tan rápido. Bien. Entonces, volvamos a la presentación. Bien, entonces después de ver este video, vamos a visualizar unas imágenes que nos ilustran también otras condiciones inseguras para que ustedes queden con estos dos términos absolutamente claros. Entonces, la gente que trabaja en alturas, si están observando la imagen, notan que pues están los señores trabajadores recostados sobre una baranda en medio de un abismo, pues obviamente es una construcción en donde pues están tomando una siesta y pues básicamente lo que puede pasar ahí pues es que obviamente se queden dormidos, pierdan el equilibrio y se caigan. Adicional a eso pues no tienen elementos de protección. No sé si ustedes han escuchado que pues para los trabajadores de las alturas ellos tienen que andar con una indumentaria pues especial para que El no cable de tengan vida. accidentes. Señora. Tienen que tener el arnés y el famoso cable de vida. Exactamente. Eso con la finalidad pues de prevenir este tipo de cosas. Obviamente ahí hay dos cosas, el acto inseguro por parte del empleado y la condición insegura. Entonces, Al igual, hasta donde tengo entendido, cuando uno va a trabajar en alturas y más en construcción, se tiene que hacer un curso de alturas, ¿no? Sin así eso no es. se puede Ahora, admitir. sí, ahora hay que tener un curso de alturas certificado por una entidad competente para que pueda pues trabajar en esa parte. Esta imagen dice que pues el gancho de la grúa traba de seguridad, la traba de seguridad no funciona, o sea, ahí en la parte del ganchito no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente si yo recojo una carga, esa es una polea, pues no me va a servir y se va a soltar la carga y si es muy pesada, pues puedo causar lesiones al trabajador que está enganchando. Esta es otra imagen que nos vislumbra pues un acto inseguro. ¿Por qué? Porque pues la persona que está ahí está en una zona de construcción en donde puede tener pues digamos caída de objetos. Esta otra imagen pues nos muestra una piscina en donde tenemos una conexión a toma corriente que todos sabemos que eso no se puede hacer, ¿no? Porque pues genera un riesgo, un peligro pues eléctrico. Lo que yo les decía en la diapositiva inicial, que todo lo que tiene que ver con conexiones no se puede dejar suelto, entonces cables sueltos volando no se puede porque pues pueden ocasionar también peligros eléctricos. Nuevamente una imagen de alturas, entonces ahí vemos claramente que pues ellos no tienen ningunos elementos de protección personal. Acá miren la perla donde está subida, puso 3 baldes y se subió para pintar. Entonces obviamente esto es un riesgo inminente. Déjenme acepto a alguien que... Acá están tratando de arreglar ¿qué? Ay, ¿cómo se llama esto que es para enfriar la temperatura? Aire acondicionado. Gracias. Eso. Entonces están tratando de arreglar eso y obviamente el acto inseguro está en la posición que está adaptando el que lo está tratando de enganchar, ¿no? Y además que está cogiendo un cable de alta tensión.
la señora de servicios generales que muy amablemente nos ayuda con las bebidas. Ahí se dan cuenta que pues tiene la bandeja con los pocillos y debajo tiene los frascos, los termos. Entonces obviamente eso también genera un acto inseguro. Esta es otra flor en donde pues el señor obviamente está en cables de alta tensión. Ustedes saben que para eso pues lo maneja la electrificadora en el caso pues de los municipios y Codensa, ¿no? Aquí pues esta persona que está manipulando también cables de manera insegura. Estos son cilindros y están al lado de unos dispensadores de gasolina. Los cables también están sueltos y hay vertimiento en el piso que también genera pues obviamente condiciones inseguras. Acá ya pues la imagen es bastante diciente, la planadora le pasó por encima. Aquí también hay otra condición insegura, perdón, porque pues hay un río y no hay una medida, una barrera de protección. Acá está el carro, un carro elevando otro carro. Acá pues está el cilindro protegido con el candado, es una condición insegura. Acá nos aparece en esta imagen el bombero cogiendo la manguera sin elementos de protección. Esta otra imagen también es súper diciente que nos muestra pues la piedra que está sostenida por los palos de madera. Acá los niches con el señor con un balde de casco. Acá también hubo un vertimiento para la persona que destapó, era un tema de presión. Los señores que trabajan en bodega y logística, que es una sobrecarga. Entonces, finalmente, pues todas estas imágenes nos invitan a generar una reflexión, no solamente en los trabajos, sino que en sus casas, para que siempre que nos veamos inmersos en una situación de una condición insegura, pensemos en no hacer un acto inseguro. Entonces, siempre hay que decidir, detenerse, observar, pensar y pues actuar, ya sea con la objeción de conciencia, diciendo no voy a hacer la actividad o el acto porque es inseguro, o ya sea pues evaluando y si tiene las condiciones seguras, pues realizando la actividad laboral o en sus casas. Bien, entonces quisiera que alguno de ustedes me contara qué actos inseguros tiene en su trabajo. Aquí hay de ustedes hay personas que trabajan o que han trabajado, tienen experiencia, o en sus casas, qué tipo de actos inseguros han tenido y qué tipo de condiciones inseguras han tenido. Los escucho. Profe, pues digamos, yo en Corferías normalmente cuando hacen el monte y el desmonte de los stands, nosotros en el área administrativa nunca nos dan un casco o guantes o algo así, y lo único que nos dicen es si van a la cafetería queda adentro del recinto ferial y las instalaciones quedan afuera, en el hotel. Y generalmente nos dicen, y Generalmente nos generalmente dicen, nos dicen que no debemos pasar, pero pues obviamente la cafetería que hay adentro del recinto ferial, allá donde uno tiene que ir a sí, calentar el claro, almuerzo, donde es un sí, dispensador de comida y todo. Y cuando están en monte y en desmonte de los stands, pues pasan muchos accidentes porque las personas, los operarios pasan con las tablas, las luces y todo. Y hay personas que, digamos, están pasando. Y por ejemplo, una vez una compañera, un iba distraída, se tropezó con una tabla y la tabla tenía unos puntitos. Y pues así pasa mucho.
No, y ese tipo de condiciones que usted menciona son comunes con las personas que trabajan con logística. Digamos que no necesariamente es lo que a usted le pasó, pero el hecho de que estuviera en contacto con personas que sí trabajan en logística y construcción y bueno, todo este montaje de stand que usted nos cuenta, pues indiscutiblemente ustedes deberían tener elementos de protección o ellos deberían hacer un cercamiento de las zonas que van a utilizar y pues no utilizar zonas comunes para hacer el paso de este tipo de stand, porque pues sí genera riesgo para el resto de personas que no ayuden, digamos, en el montaje de stand como tal. ¿Quién más nos quiere compartir sus experiencias? No, profe, Yo, Bueno, de a uno. pues primero las damas, ¿no? Escucho. Sí, señor. tan bello. Pues yo siempre digo que hay veces, digamos, como tal, es como culpa de la empresa, como hay veces es culpa de uno, que no es descuidado. Digamos, a mí me pasó, yo trabajaba en una empresa de archivo y normalmente pues cuando uno entra, la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, le dan a unos capacitaciones en donde cómo se debe y no se debe alzar una caja y qué problemas puede tener. Y digamos que tanto peso puede alzar una mujer y un hombre, pues que no siempre es el mismo. Entonces, yo por dármelas de que podía alzar, digamos, una caja igual que la de digamos, que un hombre y eso, alcé una caja, a pesar, digamos, tras de que estaba muy pesada, la alcé muy mal y produjo, digamos, un Uy, desgarre. difícil. Ajá. Entonces también digo que hay veces es también como de uno mismo, de querer hacer las cosas rápido y hacer mucha y hacerlas supuestamente bien, pero pues por hacer más haces menos. Así es. Sí, señora. Bien. Escuchamos a Jessie. Los Bueno, profe, caballeros. este hecho ocurrió aproximadamente hace como un año y medio. Yo estaba prestando el servicio militar y pues nosotros pues estábamos en instrucción y pues éramos kirris, ¿sí? Y entonces pues allá pues nos ¿Éramos pusieron a qué? voltear, éramos kirris, conscriptos, ¿Qué es monstruos, kirre? ¿Qué es eso? pues recluta. Ah, Estábamos ah, ok. recién ingresados al ejército, llevamos como dos Ah, meses. Entonces nos pusieron a voltear, entonces había un pastal grandísimo. Y entonces llegó y mi bravagantes vaquero y nos dijo, vuelta al pastal en arrastre bajo, forman en hilera. Entonces nosotros estábamos ahí en arrastre bajo. Y al otro día, pues, todos cumplimos y orden cumplida y todo. Y entonces al otro día llegó un curso y le comenzó a brotar algo en el estómago. Y como la semana tenía como un nuche, como un ácido en todo el estómago por hacer eso. Después, ah, bendito sea Dios. Mire que también pueden presentarse condiciones inseguras, ¿no? De trabajo, aunque pues digamos que el hecho de ser soldado es un servicio a la patria, pero pues finalmente estaban cumpliendo una labor, ¿no? Y una orden. Cuando el superior, el teniente, me dijo usted, les dijo que hicieran esa actividad, pues ustedes no dimensionaron y eso suele pasar en la parte militar, pues que ante una orden de un superior, jerárquicamente hablando, pues es difícil contradecirlo, ¿no? Y ya cuando se presentan son los accidentes en ejercicio de su labor. Frente a lo que mencionaba su compañera, claramente tiene muchísimo que ver el hecho de la conciencia de la persona para no generar actos inseguros, porque usted puede tener las condiciones inseguras, pero desde que usted se proteja y no realice pues acciones inseguras, pues no va a tener peligro. Lo otro es que a veces por el afán de terminar los trabajos, por el afán de la competencia, pues tomamos decisiones que a veces van en contravía con la seguridad y con la salud en el trabajo. Entonces, ustedes tres
Ya me manifestaron o nos contaron situaciones en donde pues en sus diferentes actividades laborales presenciaron o fueron actores, pues actores principales de la novela. Entonces me gustaría escuchar a otra persona distinta que nos contara desde la perspectiva de las casas qué tipo de condiciones inseguras y qué tipo de actos inseguros de pronto han tenido. Los escucho. Muchachos. Buenas noches, profe. Hola. Pues, profe, pues en mi caso, pues yo creo, en mi casa, pues antes había como un juego de pesas, ¿sí? En ese Sí. caso, pues yo creo que una acción insegura era haber dejado o sea, los discos de peso, haberlos dejado en superficies altas o o en lugares donde se puedan caer y ocasionar dolor máximo, yo creo. Sí, es verdad, cuando son este tipo de cargas o de elementos que pesan tanto, porque normalmente las pesas, algunas son pequeñas, pero pesan 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, bueno, y así sucesivamente, pues eso genera un riesgo. Si se dejan alturas, claramente, pues imagínense que eso le caiga en un pie, o sea, un niño pequeño y le caiga en la cabeza, pues efectivamente no genera un accidente de trabajo porque no es en un trabajo, pero sí genera un accidente como tal. Bien, ¿alguien más que quiera compartir con nosotros, Profe, una pregunta. señora? En el caso, digamos, de lo de los actos inseguros y todo eso, digamos, cuando uno hace, digamos, cosas repetitivas que uno le mandan a hacer, digamos, como ciertos ejercicios o pausas activas, si uno no las hace, digamos, con el tiempo se produce algún daño, ¿eso entra como en un acto inseguro? Digamos que sí entra como acto inseguro porque las empresas hoy en día pues se han encargado de proveer medidas de protección o de sugerencia para mitigar las enfermedades, sobre todo laborales. Entonces, cuando usted está sentado en un computador, como nos pasa, digamos, a muchos en este momento, y esta formación se convierte en que usted se levanta a las 7 de la mañana y no sabe a qué hora se va a acostar. Tanto ustedes como uno, porque a uno también le pasa lo mismo con la multiplicidad de los aspectos personales. Si usted no hace pausas activas, aun cuando le hayan dado la formación, usted incurre pues en actos inseguros porque de antemano usted sabe que eso que está haciendo no, pues no la va a beneficiar. ¿Mm? Entonces, en eso, pues finalmente, ¿quién lo viene estudiando? Un médico laboral, que es cuando pues se hace toda la investigación de si usted tiene enfermedad laboral o si, pues, si tuvo un accidente de trabajo, pues a causa de qué fue. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a continuar con los otros términos. Entonces, decía ahí en el cuadro de la guía que control administrativo pues hacía parte de esta terminología de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando uno habla de control administrativo, pues se refiere netamente a las empresas, ¿sí? A los patronos. Entonces, el control pues es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. ¿El rendimiento de qué? Pues de una empresa en temas de salud y seguridad en el trabajo, o sea, qué tantos accidentes hay, qué tantos reportes hay y qué condiciones se presentan en esa empresa. Entonces, es el proceso también de regular actividades que aseguren que se está cumpliendo como fueron planificadas
y corrigiendo cualquier desviación significativa. O sea que esto parte de una planeación. Lo mismo que pasa cuando ustedes van a entrar, digamos, a el SENA. Cuando entraran ahora a finales de enero o a comienzos de febrero a primer trimestre. Entonces se organiza una logística, se organiza y se planifican todas las actividades que uno va a desarrollar con ustedes, pero pues pueden pasar eventualidades como se dañó el baño, se tapó, lo taparon, bueno, pasó cualquier cosa, entonces ahí eso ya entra el control administrativo a ejercer su función y su labor para establecer estrategias de mejora y corregir pues la situación que se presente, hablando pues de logística. También es un proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Es decir, ahorita con este problema que tuvimos o que tuve yo de la conectividad, yo me planeo para empezar clase a las 6 de la tarde, que fue cuando les dije anoche. ¿Qué sucedió? Entonces, que muchos tuvieron problemas de conectividad para presentar la evidencia de conocimientos, otros se enredaron para entrar, entonces me empezaron a escribir, yo estaba haciendo otras actividades de trabajo, pero pues me dediqué finalmente a contestar los chats, a explicarle a las personas que me escribieron cómo entrar, de ver que la cosa se demoró, ¿qué tocó hacer? Pues ampliar el tiempo de la evaluación, de ver que los puntajes pues no eran en todos los casos, ¿no? No eran tan altos, con el ánimo de ayudarles un poco, generé 2 intentos adicionales. Después de eso, ¿qué sucedió? Ahí digamos que yo hice un ajuste a las actividades que yo misma había proyectado. Me tocó correr la clase a las 7 de la noche. Nos conectamos a las 7 de la noche y ya ustedes pues saben todos los tropiezos que tuve con la conectividad y con el internet. Yo trabajo con un computador que se supone que es casi nuevo y me tocó pasarme al viejo porque el nuevo no me sirvió. Entonces me pasé al viejo, que es con el que estoy en este momento proyectando, por eso no tengo la cámara disponible, pero pues fue en aras de corregir y de mejorar ese control administrativo que yo misma había hecho para la clase. Entonces, de eso se trata un control administrativo, de señalar una falta, de señalar un error, con el fin de reparar y pues de evitar que esto se repita. Seguramente a mí como instructora me quedará una lección de en el momento en que se genere una conexión con ustedes o con cualquier otro grupo, pues tener a la mano todas las herramientas para que no se presente esto. Entonces, ahora viene lo que es la definición de enfermedad. Entonces, enfermedad, pues en unos textos y en videos y en toda la literatura habla, pues básicamente que una persona que está enferma es que ya pues ha perdido su salud de alguna manera. Salud pues es bienestar. Entonces, en ese sentido, pues hablamos de una enfermedad como una alteración o como una desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas, por signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿sí? Entonces, esto es una definición muy general, porque claramente pues ustedes en el argot popular han escuchado pues que hay un sinnúmero de enfermedades derivadas de muchas alteraciones. Para la muestra un botón, ahorita tenemos pues COVID-19 y los que han visto noticias últimamente han visto que se han dado cuenta que los niños están presentando algo que se llama una enfermedad de Kawasaki, que afecta el corazoncito y que da en los niños que pues tienen COVID-19. No en todos, obviamente, sino que en los que tienen como una predisposición genética de alteraciones cardíacas. Esto por ponerles un ejemplo, pero hay muchísimas enfermedades. Valga la claridad que una cosa es la enfermedad que yo les acabo de citar y otra muy distinta es la enfermedad laboral. Entonces, cuando yo hablo de enfermedad laboral, eso está contemplado en el artículo 4, en la ley 1562, que salió en el año 2012.
Esa ley me decía que, o me dice pues, que la enfermedad laboral es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a unos factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Ejemplo, el profesor que tiene ya 5 o 6 décadas de vida y aún está orientando la formación y su voz resultó afectada de manera continua hasta que pues, las cuerdas vocales ya no le respondieron, entonces eso es una enfermedad laboral. Las personas que trabajan en costuras, en toda la parte de diseño, que sus manos tienen que adaptar una posición pues, estable, eso con los años puede generar enfermedades laborales si no se hacen las pausas activas. ¿Qué otra cosa puede pasar? La gente que trabaja con mecánica, construcción, por la falta de ergonomía o la adecuación de las posturas a nivel físico pueden generar enfermedades laborales. El tema del asbesto, no sé si recuerdan que también hace un montón de tiempo que salió la contaminación por asbesto en la empresa de Cibaté y pues esto finalmente que le generó un cáncer de pulmón y ahora hay un poco de gente que tiene cáncer de pulmón pues por la intoxicación por asbesto y pues se definió en últimas que eso había sido una enfermedad laboral porque se descubrió pues que el asbesto era tóxico. Dice Wendy que si a la mujer por un motivo le dio una infección urinaria, de pronto por los baños sucios del trabajo, eso que entra, no, eso no entra. Digamos que eso no entra como accidente de trabajo ni como enfermedad laboral, porque pues digamos que eso no es una condición inherente a la actividad laboral. Su actividad laboral quiere decir es que, por decir algo, si usted fue contratada para ser la secretaria o la recepcionista, ¿sí? Entonces sus funciones son contestar el teléfono, revisar los correos, atender a las personas, ¿sí? Su función no es barrer, trapear, servir los tintos, ¿sí? Porque esos roles que acabo de mencionar son de una persona distinta, que sería la persona de servicios generales. Entonces, cuando menciona Wendy que si la infección urinaria entra por los baños sucios, no, pero se puede hacer un planteamiento de mejora. O sea, en el control administrativo que mencioné en la diapositiva anterior, usted sí puede generar una sugerencia de mejoramiento para que se revisen las condiciones de salubridad, ¿sí? Porque pues eso no le ocasiona un accidente de trabajo. Y la infección urinaria, digamos que no es una enfermedad como tal. Sí, enfermedad quiere decir que pues es una condición que puede ser crónica. Si crónica es que nunca se va a mejorar de eso. ¿Listo? Entonces, también la enfermedad laboral puede ser el resultado de factores de riesgo del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, la historia que contaba su compañero ahora cuando él era soldado. Entonces, si usted es obligado a ejercer una función que no le corresponde o en una condición insegura que no le corresponde y de eso deriva que usted se cayó, se fracturó la columna y quedó minusválido, por decir algo. Eso es una enfermedad laboral y pues finalmente, ¿en qué va a terminar eso? En una pensión. Bien, vamos a ver este otro video. Hay que establecer inicialmente claridad en relación. La calificación de presunto accidente de trabajo se origina en la ARL, mientras que la calificación de presunta enfermedad laboral o su exclusión, la enfermedad general, se origina en la EPS. Las instancias que se deben recorrer para uno u otro caso
consiste en primera instancia la EPS, calificación de origen de profesionalidad, ARL, accidente de trabajo. La segunda instancia sería en este caso la Junta Regional de Calificación de Invalidez o de Origen de Profesionalidad. En segunda instancia, si la Junta Regional provoca un desacuerdo en las instancias que están esperando esa calificación, el trabajador, la empresa, la EPS o la ARL, entonces vendría el concurso de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Bien, entonces pues el video anterior nos orienta un poco en cuál es el camino a recorrer con una persona pues que tiene un accidente de trabajo y con una persona que tiene una enfermedad laboral o que se presume que tiene una enfermedad laboral. Entonces, si revisamos también el tema de incidente de trabajo que Wendy estaba preguntando, entonces cuando yo hablo de incidente de trabajo me debo remitir a la resolución 1401 del 2007. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el incidente es un suceso acaecido, así dice la resolución, en el curso del trabajo o en relación con este. Acaecido quiere decir ocurrido, presentado, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o hayan presentado daño a la propiedad. Entonces ya les muestro cuál sería un ejemplo pues de ese incidente. Me quitaste la palabra de la boca. Lo que te acaba de pasar fue un incidente, es decir, un suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdidas en los procesos. Y un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Bien, permítanme, voy a aceptar a alguien que se está conectando de nuevo, David. Bien, entonces espero que con esto les haya orientado un poco mejor qué significa pues un incidente y un accidente de trabajo. ¿Me indican si hay alguna duda, pregunta o inquietud de todos los términos que hablamos en las diapositivas anteriores, por favor? No, profe, todo claro, por mi lado. Gracias. Bien, entonces otro término que aparece también ahí en la guía de aprendizaje corresponde a los controles de ingeniería. Entonces, esto parte del control administrativo. Dijimos que este control administrativo pues son estas personas que vigilan que todo salga bien, ¿no? El control de ingeniería lo que hace es que ellos son los que requieren hacer cambios al lugar del trabajo con el fin de reducir los riesgos inherentes al mismo. Entonces, administrativo controla como la logística, ingeniería ya se encarga de la ejecución de todas las mejoras para reducir los riesgos pues, que hayan de trabajo. Acá les traigo un ejemplo pues, de la pirámide de cómo se generan, digamos, estos controles de ingeniería. Entonces, ¿qué situación actual se presenta? Entonces, en la parte de abajo, si ustedes ven, están pues, los elementos de protección personal. Significa que en orden de importancia, ese sería como el último. ¿Sí? Luego sigue implementar controles tipo entrenamiento, procedimiento, que es señalización, advertencias y controles administrativos, está en el cuarto lugar. Luego vienen los controles de ingeniería, que está en el tercer lugar, y habla de rediseñar los equipos o procesos de trabajo.
En el segundo lugar está sustituir, que es reemplazar el material, equipo o procesos por uno de riesgo inferior. Y en el número 1 está eliminar, que pues es la remoción completa del peligro. Entonces, si ustedes notan, al lado de la primera pirámide está la pirámide invertida. ¿Por qué? Porque no se le está dando la importancia que tiene a los elementos principales. ¿Cuáles serían los elementos principales que deberían estar para las condiciones de trabajo? Pues los elementos de protección personal, luego seguiría la señalización, luego seguirían pues los controles de ingeniería, que eso sí no se mueve, luego la parte de sustitución y por último la eliminación. Eso sería el ideal de una empresa, pero sabemos que eso no en todos lados pasa. Bien, el siguiente término se conoce con el nombre de incapacidad. Entonces, incapacidad no hace referencia a la incapacidad que uno vaya a la EPS, como hablábamos que día del caso en que uno va y se incapacita el domingo por la noche o el lunes festivo, no. Incapacidad en salud y seguridad en el trabajo habla pues de la falta de capacidad para hacer, recibir o de aprender algo, o de comprender, entender, falta de preparación o de medios para realizar un acto. En este sentido tenemos como dos aristas de la parte de incapacidad. La primera arista corresponde a la incapacidad física y la segunda es la incapacidad temporal. En la incapacidad física nos menciona pues que es la pérdida parcial o total de la capacidad del individuo, ya sea por causas relacionadas con enfermedades congénitas. Congénitas significa que nació con esa enfermedad, o adquiridas, pues que usted se enfermó por alguna actividad o por lesiones que determinen una disminución en las capacidades de la persona, especialmente lo referente a la anatomía y a la función de un órgano, miembro o sentido. Entonces, volvamos al ejemplo del soldado que estaba en combate, entonces pisó una mina quiebra pata, le amputaron una pierna y pues ¿qué causó? Una incapacidad física. Revisando el término de incapacidad temporal, entonces es cuando usted que es empleado, ¿sí? Por una causa de una enfermedad común, como una gripa, como el COVID-19, como la infección de vías urinarias, ¿sí? A causa de una enfermedad común o profesional o por un accidente está temporalmente incapacitado para trabajar por indicación médica y precisa que pues tenga una asistencia médica. Eso hace referencia a la incapacidad. Después de la incapacidad viene otro término que es también común en algunos oficios, que se conoce con el nombre de invalidez. Entonces, invalidez quiere decir que pues, se considera una persona inválida que por cualquier causa de origen que no sea profesional, no provoca intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Eso está en el artículo 38 de la ley 100. Bueno, acá vamos a ver otro video. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo.
El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta: ¿qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Bien, regálenme un segundo, voy a aceptar a un compañero de ustedes que se está intentando unir. Listo, pues. Entonces, después de ver la diferencia entre los primeros términos que aparecían en la guía de aprendizaje, que son peligro, riesgo y pues el tema de control y incidente, tenemos algo que se conoce con el nombre de acto subestándar y condición subestándar. Estos son otros dos términos pues que vale la pena definirlos en el argot de salud y seguridad en el trabajo. Cuando yo hablo de acto subestándar, me refiero pues al acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. Cuando yo me refiero a condición subestándar, hablo de situación que se presenta en un lugar de trabajo caracterizada por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Quién me quiere decir estos dos términos? ¿Con cuáles términos de los que mencioné antes tiene similitud? Chicos. De todos los términos que he mencionado, el acto subestándar es lo mismo que, y la condición subestándar es lo mismo que ¿qué? Incidente y accidente, profe. No. Lo primero que yo mencioné en las diapositivas. Ah, condición y acto. Sí, señor. Acto inseguro y condición insegura. Así es. Entonces, en definitiva, pues podemos decir que los actos y las condiciones subestándares generan una amplia gama de riesgos y de peligros, que se ubican como las causas inmediatas que pueden generar o generan accidentes con sintomatología, que en una cadena final pues puede derivar en la pérdida de una función, que es un daño o que es una lesión, ya sea intencional o intencional a algo o a alguien en un proceso. Bien, tenemos otro término que se llama control en la fuente. Control en la fuente quiere decir la sustitución de sustancias, un cambio en un proceso de la empresa, un aislamiento del proceso, una extracción local o un programa de mantenimiento que se realice, digamos, en la empresa para la cual yo trabajo. El control en el medio obedece a la parte de orden y limpieza y tiene que ver con extracción, con ventilación, con alarmas, con un programa de mantenimiento.
Entonces, este control en el medio habla mucho como del tema de control de plagas, por ejemplo, en los centros de formación, ¿sí? Que hacen fumigaciones en los cultivos. Control en la persona, habla del entrenamiento de instrucción, de la rotación, de dosímetros, de elementos de protección personal y de un programa de mantenimiento. Entonces, para puntualizar, el control en la fuente consiste en corregir una falla o una avería en el material, en la estructura, en el sistema, en el equipo, en la máquina o en la herramienta que está produciendo un factor de riesgo usando uno de los siguientes métodos. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento preventivo antes de que suceda un daño. Entonces, todos los equipos que ustedes ven en sus oficinas, si trabajan en oficina o si trabajan en empresas de logística, de construcción, de bodegas, todos los equipos requieren de un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo con la finalidad pues de evitar que ellos se dañen y que ocasionen un daño, ¿sí? No siempre pues eso se cumple a cabalidad porque pues en ocasiones hacen el mantenimiento preventivo, pero los equipos pues no tienen la calidad esperada y pues suceden averías. No todas representan un riesgo pues para la salud del funcionario. Mantenimiento correctivo, entonces ya es cuando se presenta el daño del equipo o de la herramienta que ustedes utilizan y pues reparan la avería y mejoran los anclajes. Entonces ahorita por ejemplo con lo que me pasó, ¿qué hice yo? Un mantenimiento correctivo, ¿sí? Porque me tocó reparar la avería de ¿qué? El internet, el computador, ¿sí? Instalando guardas en los puntos de peligro. Entonces, siempre pues hay que tener no solamente personas a cargo de la vigilancia, sino que hay que aislar ciertos puntos que pueden generar riesgo para los funcionarios. Por ejemplo, los que trabajan con telecomunicaciones, la parte de conectividad, donde están los routers y eso, siempre se deja aislada, porque no puede ser un área donde entre todo el mundo. ¿No? Mejorando o cambiando la sustancia, la máquina o el proceso y adecuando los puestos de trabajo. Eso se llama control en la fuente. Ahora bien, todos los trabajos, decía una de sus compañeras, que requerían pues de algo que se llama ergonomía. Entonces, una de ustedes también mencionó un ejemplo como el que estamos viendo en el GIF que aparece en la diapositiva, donde pues básicamente es un tema de ergonomía. ¿Qué quiere decir la misma palabra? Pues que es la función principal, su función principal es la adaptación de las máquinas y puestos de trabajo al hombre, ¿sí? No el hombre adaptarse a la máquina, sino la máquina se adapta al hombre. Es un proceso continuo, en donde pues el hombre lo ha aplicado desde que empezó a adaptar y mejorar para su utilización en las primeras herramientas que inventaron. Es una ciencia interdisciplinar donde intervienen distintas ramas como la fisiología, la psicología, la anatomía, la ingeniería o la arquitectura. Se integra en el conjunto de ciencias que buscan el equilibrio de los sistemas, la estabilidad entre las condiciones internas y las externas que están ligadas a la función que usted ejerce, al oficio en el cual usted se desempeña, y pues que se relacionan directamente con la biología o con la fisiología de la persona. Entonces voy a hacerles un ejemplo. Ahorita que estamos en este confinamiento, algunas personas con la conectividad a los computadores. Quizás algunas personas tengan una silla que les provea la ergonomía, o sea, la postura adecuada, que no se les canse la colita, la espalda y demás, ¿cierto? Pero muchas personas no contamos con esas sillas que son ergonómicas, sino que pues con lo que tenemos en la casa. Unas personas trabajan en la cama, otras personas trabajan en la butaca, otras en la silla, otras de pronto tienen un poco más de ingresos económicos y se compran una silla pues que les ofrezca mayor comodidad o confort, pero pues todo esto hace parte de la ergonomía, por hablar pues de la silla, ¿sí? Ya hay otras partes pues que del cuerpo que generan ergonomía en el trabajo, que más adelante, no hoy, más adelante en otra temática vamos a abordarlas.
Entonces, esa ergonomía, como yo les decía, yo pues les puse el ejemplo de la silla, ¿sí? Pero pues hay unas clases de ergonomía. ¿Cuáles son esas clases de ergonomía? Entonces, está la ergonomía ambiental. Entonces, ambiental pues es todo lo que tiene que ver con el ambiente, que ya lo revisamos, como la carga visual y el alumbrado, el ambiente sónico y la cronoergonomía, ¿sí? Todo lo que sea de salud auditiva también. Ergonomía cognitiva, entonces lo que es de psicopercepción y carga mental, interfaces de comunicación y biorritmos y cronoergonomía. Entonces, por ejemplo, ¿qué se vio afectado hoy con la conectividad? Pues la carga, la ergonomía cognitiva, ¿sí? Por la carga mental. ¿Qué pasó de 5 a 6? ¿Sí? Usted puede tener la silla más cómoda que tenga en su casa, pero su ergonomía cognitiva estaba alterada porque usted estaba sometido a un estrés, que era la presentación de la evidencia de conocimientos. La ergonomía preventiva, entonces seguridad en el trabajo, salud y confort laboral, esfuerzo y fatiga muscular. Entonces, por eso ven ustedes el GIF con una pausa activa. Ergonomía correctiva, entonces es la evaluación y consulta ergonómica, el análisis e investigación ergonómica y la enseñanza y formación ergonómica. Eso tiene que ver pues con la parte correctiva. Ergonomía de concepción, habla pues del diseño ergonómico de productos, diseño ergonómico de sistemas y diseño ergonómico de entornos. Entonces, todo lo que usted tiene a su alrededor, en el sitio en el cual usted trabaja, pues tiene un objetivo. No siempre todos los elementos son ergonómicos, pero en la medida de las posibilidades, la idea es que todo lo que usted maneja o con lo cual usted trabaja sea confortable. Ergonomía biométrica, tenemos lo que es antropometría. Antropometría significa medidas y dimensiones, la carga física y el confort postural, biomecánica y operatividad. Biomecánica pues es la parte de movimientos del cuerpo, ¿no? Bien, otro término es la discapacidad. Entonces, una persona discapacitada es aquella que tiene una condición pues bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia, ya sea física, ya sea mental, ya sea intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down, ellas son personas discapacitadas que pueden integrarse a la sociedad, por supuesto, pero no necesariamente pueden desarrollar todas las habilidades físicas y mentales e intelectuales. ¿Sí? Desarrollan obviamente algunas, pero pues no logran desarrollar todas dependiendo pues del nivel de alteración que tengan. Por mencionar el ejemplo de síndrome de Down, ¿no? Hay otros síndromes pues que generan discapacidades físicas, es decir, personas que nacen con un pie más corto que el otro, personas que nacen sin manitos, sin pies, bueno, que son congénitas. Okay. Viene la matriz de riesgos, que es otro término que menciona la guía. Entonces, cuando usted tiene factores de riesgo, cuando usted hace un control administrativo, cuando hace un control de ingeniería, lo primero que usted tiene que hacer es establecer cuáles son los riesgos que están en su puesto de trabajo o en su empresa. Entonces, esa matriz de riesgos lo que hace es que, pues, a través de un formato, me permite determinar cuáles son los riesgos relevantes para la salud y la seguridad de los trabajadores de una organización. Usted puede hacerla solamente para su puesto de trabajo, usted puede hacerla para su casa o usted puede ser el gerente y hacerla pues para toda la organización. A continuación les muestro en la diapositiva un ejemplo en el cual pues habla pues de una matriz sencilla. Ahí pues me dice que cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias. Entonces en la parte superior pues de las consecuencias se habla de, pues, de leve, de menor,
o de marginal o mínima, menor, moderada, mayor o severa. Y en la parte de los riesgos, pues es riesgo raro, frecuente, posible, ¿no? Y pues los códigos de colores mencionan pues si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio, si es un riesgo alto o si es un riesgo crítico. Hay muchos tipos de matrices. Yo acá pues les muestro una sencilla para establecer qué tanto los trabajadores pueden estar en riesgo de una situación de accidentalidad, ¿no? Perdón. Bien, si nos referimos a la parte de la biomecánica, entonces en biomecánica, pues lo que yo les mencionaba ahorita, que es el campo del conocimiento, perdón, en el que los productos, las tareas y los entornos se adaptan a las características, capacidades y las necesidades de las personas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que yo incremente la eficiencia y el bienestar de las personas en su puesto de trabajo. Ok, tenemos acá el siguiente término que obedece a cuando yo tengo un accidente de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Tal y como en el GIF se muestra, ¿cierto? Una lesión es un daño o es un cambio estructural o anormal de un tejido, de un órgano o de una parte pues, del cuerpo. Puede ser causado por una herida, ¿sí? O puede ser causado por una enfermedad. Entonces, el campeonato de fútbol de la empresa. Yo estaba jugando fútbol, ya sea mujeres o ya sea hombres, y me lesioné porque me hicieron una zancadilla o porque sencillamente me enredé con el pasto y me caí. Eso pues genera una lesión, ¿sí? No es una enfermedad laboral, es un accidente de trabajo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Entonces, enfermedad, el caso que yo les ponía del asbesto. Entonces, el asbesto sí causa una lesión inicial que empieza pues por el daño en los pulmones y luego termina pues en el cáncer y en la muerte. Bien, vamos a observar aquí un video corto. Riesgos en oficinas, zonas de tránsito, pasillos, escaleras y ascensores. Resbalar, tropezar, caer. ¿Te das cuenta que estas situaciones podrían ocasionarte lesiones severas para el resto de tu vida? A continuación te brindaremos algunos consejos para evitar riesgos en la oficina. No coloques objetos en las vías de evacuación y de circulación. Nunca dejes conexiones eléctricas o telefónicas atravesando el pasillo. Mira por donde caminas, puedes evitar una caída. Aunque tengas prisa, nunca corras por las escaleras. Evita usar tacos aguja, provocan problemas de equilibrio, además de generar lesiones en la espalda. Respeta las señales de piso húmedo, identifica los desniveles del piso. Al usar la escalera, sube y baja siempre por el lado derecho, sujetándote del pasamanos. Utiliza siempre tus 3 puntos de apoyo. Si tu sede tiene ascensor, recuerda respetar la capacidad máxima. Nunca detengas la puerta del ascensor con tu mano. Puede ser peligroso. Nunca utilices el ascensor en caso de emergencia. Maniobra con cuidado las mamparas y puertas de vidrio, ya que pueden romperse y provocar accidentes. Y, lo más importante, utiliza siempre el sentido común. Así podremos evitar accidentes. No solo pienses en ti, sino también en tu familia. Bien, vamos a ir. Okay. Voy a dejar de compartir pantalla.
en un momento. Bueno, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Gracias. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la temática de... Ay, gracias. Con la temática de la terminología de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, no sé si haya dudas, preguntas, alguna cosa que quisieran comentar, retroalimentar, o si basado pues en el cuadrito de los términos que aparecían en la guía, todo quedó claro con la explicación y con los videos. 9:20, sí, Profe, señoras y profe, señores, entonces... Señor. de pronto yo sí una preguntita ahí. ¿Será que usted a nosotros nos puede facilitar esas diapositivas como material de apoyo? Sí, no hay problema, yo se las puedo compartir. Pero entonces me tocaría por territorio porque por el correo, como tiene videos, no me deja compartirlo porque es muy pesada la presentación. O si no, yo creo un drive, que también puede ser un drive con los correos que ustedes tienen, que creo que todos tienen mi Sena o Gmail, y les envío la invitación y ahí ven las presentaciones si están de acuerdo, para que puedan tener acceso, y pues a territorio pues también la subo para que puedan consultar, si les parece. Sí, profe, sería bueno que nos las facilitara ahí por territorio. Vale, listo. No hay problema. ¿Alguien más que quiera comentar alguna otra cosa? No escucho a nadie. Supongo que o no hay dudas. Profe, como la cuestión de los decretos. ¿Qué quiere preguntar? ¿Cuál es su duda? ¿Cómo tiene que ser eso de los decretos? No lo tengo todavía muy claro, así muy bien. Es decir, que qué tipo de actividad tiene que hacer, ¿sí? Es lo que estoy entendiendo. Sí, sí, profe, respecto al decreto que nos tocó a nosotros, al grupo. Sí. Bien. Pues mire, yo les envío un cuadrito a sus correos y al WhatsApp, en donde pues hice una distribución tratando de ser lo más equitativa posible para que hagan la revisión. Entonces, el cuadro dice que ustedes tienen que ir al link que ahí aparece, ¿sí? En donde está la resolución X, y ahí al ladito de la tabla también tienen que revisar los artículos que yo coloqué ahí, ¿sí? En algunos es unos 4 o 5 artículos, en otros es más, dependiendo de el tipo de resolución. Una vez ustedes hagan esa revisión de la que pues estamos hablando, lo que van a hacer como equipo de trabajo, ¿sí? Es que van a generar una presentación, ya sea de PowerPoint o ya sea de Prezi, ¿sí? Una ayuda educativa para que el próximo encuentro, que es el día 20 de mayo, ustedes como grupo, ¿sí? Cada grupo haga la socialización de esos artículos que se le está solicitando en el cuadro que revise. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bien. ¿Para cuándo, profe? Es que no le entendí, qué pena. 20 de mayo, o sea, para el otro miércoles. Todos los decretos, incluyendo lo del COPAS, que es el último punto que aparece uno de los últimos puntos que aparece en el cuadrito, no son temas muy extensos, ni que implica pues una investigación amplísima, no, más bien son temas cortos, y que pues por supuesto van a estar apoyados por mí en todo momento. Entonces pues digamos que la idea es que ustedes tengan ese material de apoyo para que podamos hacer un poco más dinámica el encuentro. ¿Listo? Tenemos otra situación, y es que pues por
temas de lo que me pasó hoy, pues el retraso con la evidencia de conocimientos también, yo tengo preparada otra presentación de historia de la seguridad ocupacional. Me preocupa un poco que ya pues son las 9:30 de la noche. Yo pues no tengo problema en hacer la presentación. Si gustan, empezamos la presentación o tengo tengo las diapositivas, que es de la historia de la seguridad y se las puedo compartir también en la plataforma Territorium para que les sirva como material de apoyo para la actividad que tienen que hacer para el 20 de mayo, que yo ya se las había mencionado, que era la historia de la salud, de la seguridad ocupacional, en donde tenían que leer el capítulo 1 del libro de Trujillo, que aparece en el material de apoyo de la formación de territorio. Entonces, pues escucho sugerencias de ustedes. Vuelvo y les repito, no tengo problema en proyectar la presentación. Si gustan, podemos continuar. Quienes se puedan quedar. Y pues quienes decidan desconectarse, por favor me indican para yo entonces también tomar así una determinación, pero pues quiero que la cosa sea un consenso para que no se genere después dificultades. Entonces, mientras ustedes le echan cabeza y piensan, sí, yo sé, yo también estoy en las mismas condiciones de agotamiento por muchas circunstancias, ¿no? Entre otras por el estrés de la conexión. Entonces, son 28 diapositivas del tema de la historia de la salud ocupacional, pero es algo muy similar, digamos, a la socialización que yo les hice hace como 15 días de normatividad de medio ambiente. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con norma y con historia, pues siempre se hace un poquito densa la temática. Entonces, pues como no sé si alguien más va a opinar porque pues con una sola persona yo no puedo tomar determinaciones. Si ustedes, como bien les digo, en este momento yo puedo subir de una vez la presentación a territorio para que puedan consultar y estoy plenamente segura que les va a servir como material de apoyo para aunarlo a la lectura del libro. Sí, profe, sería esa opción que nos acaba de decir. Sí, profe, si sirve de Sí, apoyo, profe. entonces que Sí, sería es como... mejor en territorio. Sí, profe. Bueno, lo que no quiero es que, digamos, ustedes vayan a sentir que es que yo no quiero dar la presentación o que, por el contrario, no la tengo, digamos, preparada o algo así. O sea, no quiero que se preste para suspicacias la decisión que estamos tomando. De hecho, les acabo de compartir la pantalla para mostrarles rápidamente antes de que pues, nos podamos desconectar que pues en efecto está la presentación dispuesta para ustedes. Entonces ahí yo tengo pues un esquema de línea cronológica como ustedes hicieron en la actividad precisamente de normatividad en medio ambiente, pero pues esta vez para salud ocupacional. Entonces ahí está dispuesto para que ustedes lo revisen y puedan hacer la trazabilidad de los hechos y lo complementen con el libro. Sí les agradezco infinitamente que den lectura y que den lectura, ¿cómo es que se llama? A lo del libro. Es una historia súper entretenida porque pues habla de la etapa prehistórica, de como todos los eventos pues que sucedieron cuando se generó el desarrollo del ser humano y cómo fue que nació esa vaina de la seguridad ocupacional. Entonces, pues tómense su tiempo para leer este libro. Me dicen por favor si lo pueden descargar de territorio, que yo se lo subí ahí.
Si no, con mucho gusto yo se los puedo compartir también al WhatsApp para que las personas que no les queda tan fácil la conexión a internet puedan tener el acceso pues al libro. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Listo, profe. Profe, ¿y en Territorium está en donde? ¿En contenido del curso? Sí, es que, bueno, para allá iba también, y es que ahí en contenido del curso está lo que tiene que ver con el material de apoyo a la formación. Entonces, ustedes pueden ahí consultar todas las presentaciones, digamos, que yo monto ahí, libros, imágenes, ¿sí? Que son material de consulta de la generalidad, o sea, no estoy hablando solamente de esta actividad, sino de la generalidad. ¿Listo? Entonces, les agradezco inmensamente que ustedes, por favor, me digan en el transcurso de estos días si tienen problemas con la conectividad al respecto de Territorium, si no encuentran alguna cosa, ¿sí? Por más básica que sienta que sea la duda que usted como aprendiz pueda tener, no importa, por favor pregúntemela que yo le respondo la duda, así sea que me toque enviar un video, así como hice hoy, digamos, o que le tome pantallazos para que ustedes puedan encontrar las cosas, porque lo que he percibido es que, digamos que no hay una ruta clara para que ustedes a nivel general encuentren las cosas, y pues yo lo he hecho con base en los instructivos que hay, en los instructivos pues de manejo de la plataforma, pero a veces siento que ustedes no la tienen como muy clara. Entonces, si eso pasa, por favor me indican y yo con mucho gusto los oriento para que pues no pierdan tiempo en sus cosas. ¿Listo? Otra cosa que les quería comentar, no alcancé a ver ahorita pues porque con la premura de la conexión no vi todos los exámenes, vi que en su gran mayoría los presentaron, pero les agradezco que quienes no aprobaron el examen y quienes no lo presentaron, por favor mañana estén pendientes porque pues tenemos que hablar al respecto de la situación. ¿Listo? Entonces no lo vamos a hacer ahorita porque pues hay que colgar la llamada pronto y necesito revisar también quiénes son, que no son muchos porque realmente son pocos. Entonces eso para que lo tengan presente porque pues nos toca mirar a ver qué medida de contingencia establecemos al respecto. Veo que Nicole Dueñas está conectada, le agradezco por favor que revise su correo y me dé respuesta a las inquietudes que yo le he manifestado por ahí. Excúseme que se lo diga en público, pero no me ha sido fácil comunicarme con usted. Entonces, bueno, muchas gracias por el comentario que hizo en el chat Marilyn. Espero que ustedes tengan todos la misma impresión que tiene ella al respecto de la formación y pues con muchísimo gusto estaré atenta y dispuesta para ustedes en lo que necesiten, pues que tiene que ver con la competencia ante dudas, preguntas, inquietudes y demás. ¿Listo? No sé si hay duda de las actividades para el otro miércoles o si ya todos lo tienen claro. No, profe, todo claro. Sería pues eso, que nos hiciera el favor de subir las presentaciones a Territorio y pues ya, profe. Bueno, ¿alguien iba a hablar? ¿Una niña iba a hablar? Profe, que todo muy claro. Eso estaba diciendo. Ok, vale. Listo pues. Bien, entonces, no siendo más el motivo de la presente, me despido de ustedes. Muchas gracias por su paciencia y su disposición. Entonces, les envío un gran abrazo, espero que pasen una buena noche y nos estamos hablando. ¿Vale? Entonces voy a Listo, profe, detener el video. Descanse. Vale, espero que... Hasta luego. Chao. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.